Sí, es que no lo había pasado porque salía en la cabeza. Muy buenas tardes a todas y todos. Se abre esta audiencia pública en relación con las medidas provisionales dictadas el 1 de julio de 2024, así como sobre las medidas urgentes adoptadas por esta presidencia en resolución del 24 de julio de este año y la solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas en junio de este año respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta contra la República de Perú. Estos dos casos se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, ya que, como se sabe, la Corte Interamericana emitió sentencias en el año 2001 en el caso Barrios Altos y en el año 2006 en el caso La Cantuta. En ambos casos se estableció la obligación de supervisar, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas. Esta audiencia pública se efectúa en el marco del 179 periodo ordinario de sesiones de esta Corte. Se informa que esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes sociales oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se acostumbra en nuestros periodos de sesiones presenciales. Me permito señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19.1 del reglamento de este tribunal, el juez Alberto Boreadoría, de nacionalidad peruana, no participa ni en esta audiencia ni en la de conocimiento y deliberación de los presentes asuntos. Saludo muy cordialmente a las distintas representaciones acreditadas en esta audiencia, a la Comisión Interamericana, al señor presidente, al ilustre Estado de Perú y a los representantes de las víctimas. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes de esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Esta audiencia fue convocada por la presidenta de la Corte mediante resolución de adopción de medidas urgentes de 24 de julio de 2025, en aplicación del artículo 27 del reglamento del tribunal, en aras de obtener mayor información previo a que el tribunal tome una decisión definitiva sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales planteada por los representantes de las víctimas el 13 de junio de 2025, con el fin de prevenir los efectos irreparables que generaría la entrada en vigor del proyecto de ley número 7549/2023, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Además, la audiencia tiene por objeto que las partes y la Comisión presenten información y observaciones actualizadas sobre la aplicación o no de la Ley número 32.107, ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Anteriormente, proyecto de ley número 6.951/2023, la cual dio origen al dictado de estas medidas provisionales, mediante resolución de la Corte Interamericana de fecha 1 de julio de 2024. Respecto de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales en la referida resolución de la Presidenta de 24 de julio de 2025, se dictó una medida de no innovar, a través de la cual se resolvió requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estos dos casos, suspenda inmediatamente el trámite del proyecto de ley que conceda amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y en caso de que éste no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales y su impacto en estos casos. Cabe recordar que la Corte cuenta con precedentes en estos dos casos
y en otros casos en que el tribunal o su presidencia han ordenado medidas de no innovar. Así, por ejemplo, se hizo en los casos Durán y Ugarte contra Perú en el año 2017, masacres en Mossotil y lugares aledaños contra El Salvador 2019, Molina Thyssen y otros contra Guatemala 2023 y el caso de la masacre de las 2R contra Guatemala año 2023. En lo que respecta a las delegaciones acreditadas para participar en esta audiencia, me permito dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por los señores José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Carlos Helguera, abogado de la sección de medidas cautelares y medidas provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en cuanto a la representación de las víctimas, se da la bienvenida a la señora Gladys Sonia Rubina Arquiñigo, víctima del caso Barrios Altos, y a la señora Gisela Ortiz Perea, víctima del caso La Cantuta, y a los referidos representantes de las víctimas en estos casos, los señoras y señores Gisela de León, Patricia Cruz Marín y Ezequiel Scafati, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ. Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, IDL. De igual manera, se da la bienvenida a la representación de la República del Perú. En esta oportunidad, la delegación compuesta por los señores José Luis Cáceres Arce y César Fernando Pastor Briceño, agentes de Estado. Ángel Guillermo Delgado Silva, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, y Manuel Eduardo Peña Tavera, Procurador Público del Poder Legislativo. En cuanto a los tiempos de participación de las partes y la Comisión, tal como les fue comunicado previamente, las víctimas y sus representantes iniciarán con su exposición y dispondrán de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar sus argumentos respecto a las medidas provisionales vigentes y la solicitud de ampliación de las mismas. Posteriormente, el Estado dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar información y observaciones al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, los representantes de las víctimas y el Estado dispondrán de 10 minutos cada uno, en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de un tiempo de 15 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Los referidos tiempos de 25 y 10 minutos que se otorgan a los representantes de las víctimas deben distribuirse entre los representantes de los dos casos de la manera que lo consideren conveniente. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener su micrófono apagado y activarlos cuando la presidenta les brinde la palabra, así como identificar su nombre al iniciar su exposición. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Seguidamente le doy la palabra a los representantes de las víctimas por 25 minutos. Señoras y señores magistrados de esta honorable Corte, mi nombre es Gloria Cano, de APRODE. Agradecemos profundamente la convocatoria a esta audiencia en la que se examina un nuevo intento del Estado peruano de reinstaurar la impunidad y desconocer los efectos vinculantes de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Estas sentencias, además de constituir hitos en la historia de la justicia peruana, son pilares de la jurisprudencia interamericana y referentes para toda la región en la lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por ello, acudimos hoy con la urgente solicitud de que esta honorable Corte amplíe las medidas provisionales vigentes en ambos casos, a fin de proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y prevenir un daño irreparable. Primero, empezaré con un recuento de los antecedentes. Luego, mi colega David Velasco, de FEDEPAZ, referirá el agravamiento del contexto en el que se da la adopción de la ley. Carlos Rivera, del IDL, abordará el contenido de la ley de amnistía. Patricia Cruz, de CEGIL, expondrá el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de las medidas solicitadas. Gisela de León, de CEGIL, presentará nuestras conclusiones y petitorios. Finalmente,
Gladys Rubina y Gisela Ortiz, en su calidad de víctimas, se dirigirán a ustedes para señalar los efectos que tendría la norma sobre las víctimas. Honorable Corte, en 1995, el Estado peruano aprobó leyes de amnistía que impedían investigar los hechos ocurridos durante la época de la violencia interna. Esas normas provocaron el archivamiento inmediato de cientos de investigaciones, entre ellas la de Barrios Altos, y otorgaron la libertad a los sentenciados en el caso de la Cantuta. Ante la ausencia de justicia en el ámbito interno, las víctimas y sus familiares acudieron al sistema interamericano en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Esta Corte respondió con firmeza en marzo del 2001 al resolver el caso Barrios Altos y en noviembre de 2006 en el caso La Cantuta. Declaró la inadmisibilidad de las amnistías en los casos de violación a las graves violaciones de los derechos humanos y ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables, señalando también que esta disposición era de alcance general. Esto permitió la reapertura de las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos y, en muchos casos, la obtención de justicia para las víctimas. Los estándares fijados en Barrios Altos y La Cantuta también tuvieron un impacto regional profundo. Permitieron a la Corte pronunciarse sobre la invalidez de leyes de amnistía cuyo único fin era de perpetuar la impunidad en diversos países de la región. Sin embargo, este legado hoy está en riesgo. En Perú observamos la consolidación de un régimen negacionista que busca dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época de la violencia. Este se manifiesta, entre otros, mediante iniciativas legislativas a favor de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y la adopción de medidas que vulneran el principio de independencia judicial a través del amedrentamiento de jueces y fiscales, que en el ejercicio de un control de convencionalidad podrían aplicar estas normas contrarias a la Convención Americana. Hace apenas un año, el Congreso de Perú aprobó la llamada Ley de Prescripción. Frente a ello, esta Corte emitió una resolución clara, ordenando al Estado que a través de sus tres poderes tomara las medidas necesarias para que no se adoptara, se dejaran sin efecto o no se otorgaran vigencia a dicho proyecto de ley y otras iniciativas similares. Sin embargo, en abierto desacato, el Congreso y el Poder Ejecutivo promulgaron la norma que hoy se encuentra en vigor. De acuerdo con los datos del propio Ministerio Público, su aplicación puede afectar a más de 550 víctimas y familiares, incluyendo las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta. Los impactos concretos de esta norma ya se están produciendo. En al menos 28 procesos judiciales, 63 personas han solicitado acogerse a la ley de prescripción, entre ellos 5 procesados del caso La Cantuta y 1 por el caso Barrios Altos. Del total de solicitudes presentadas, en 8 casos se decidió su inaplicación, invocando expresamente la jurisprudencia de esta Corte y las medidas provisionales otorgadas. En un proceso se determinó procedente la aplicación de esta ley de prescripción, beneficiando a 2 personas acusadas. En el resto, las decisiones continúan pendientes. Ninguna decisión es firme aún y todas pueden terminar siendo resueltas por el Tribunal Constitucional, que en el pasado han desacatado de manera frontal lo ordenado por este tribunal, señalando que las decisiones tomadas en supervisión de cumplimiento de sentencia no son vinculantes. La presentación de estas solicitudes no solo amenaza con cerrar el acceso a la justicia, sino que además genera un profundo impacto revictimizante para quienes, tras décadas de lucha, ven nuevamente en riesgo la verdad y la justicia alcanzadas. Este es el contexto en el que ahora se suma una nueva amenaza a los derechos de las víctimas, la ley de amnistía. Como explicaremos a continuación, pretende retrotraer los eventos de las sentencias en aproximadamente 20 años. Dejo la palabra a mi colega David Velasco. Buenas tardes, honorable Corte. En efecto, nos enfrentamos a la adopción por el Congreso de Perú de una norma que hace necesaria la ampliación de las medidas provisionales otorgadas en relación a la ley de prescripción. Nos referimos a la ley 32.419 y que identificamos como ley de amnistía y que en efecto concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y quienes hayan integrado comités de autodefensa que se encuentran denunciados, investigados, procesados y sin sentencia firme
por graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la lucha antisubversiva. También beneficia a quienes hayan sido condenados y tengan a la fecha de su aprobación 70 años de edad. Su inminente aplicación vulneraría de manera directa e irreversible los derechos de acceso a la justicia de las víctimas. No hablamos solo de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que es por el cual hemos sido convocados, sino también hablamos de cientos de procesos que podrían ser cerrados para siempre, beneficiándose, creemos nosotros indebidamente, a cerca de 300 personas investigadas o condenadas por graves violaciones de derechos humanos. Al respecto, destacamos que se ha producido un agravamiento sustancial respecto del contexto que esta Corte conoció el año pasado, lo cual genera aún menos condiciones para impedir este atropello a los derechos de las víctimas. Las titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes han defendido públicamente los estándares de la Corte Interamericana, hoy enfrentan intensas campañas de descrédito, amenazas de destitución e incluso reformas legislativas dirigidas contra las instituciones que encabezan. ¿Con qué finalidad? De privarlas de la capacidad de actuar como contrapesos institucionales. Un ejemplo claro de ello es la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República de Perú para crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales, lo que sin duda debilitaría aún más su independencia. Los operadores de justicia que han cumplido con aplicar la jurisprudencia interamericana también se encuentran bajo ataque. En el caso Guanta 84 y Villegas Namuche, por ejemplo, quienes inaplicaron la ley de prescripción enfrentan amenazas de denuncias promovidas por congresistas. Existen, asimismo, proyectos de ley que buscan limitar directamente la posibilidad de la judicatura peruana de ejercer ese control. Una de estas iniciativas plantea, por ejemplo, eliminar el control difuso de constitucionalidad, de modo tal que los tribunales de primera instancia en Perú se verían obligados a suspender procesos y remitir controversias únicamente al Tribunal Constitucional, una instancia que ya ha evidenciado su resistencia frontal a aplicar la jurisprudencia de esta Corte. A este panorama se suma la actitud de altos funcionarios públicos que instan abiertamente a desconocer los estándares convencionales. La propia presidenta del Perú ha señalado en un discurso oficial que, comillas, no permitiremos la intervención de la Corte, cierro comillas. Este tipo de declaraciones dirigidas expresamente a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin duda buscan orientar de manera indebida el sentido de sus investigaciones y decisiones, afectando de manera grave la división de poderes. Adicionalmente, se han adoptado medidas para debilitar a las organizaciones que históricamente han representado a las víctimas. Así, en abril de este año se promulgó la norma modificatoria de la llamada Ley APSI. En relación a ello, como esta Corte ha podido constatar en 4 resoluciones que abarcan 22 casos, esta norma castiga la representación de víctimas frente al Estado y debilita a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado a quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos durante la época de la violencia. Así, los ataques no solo se dirigen contra las víctimas y sus casos, sino también contra las instituciones y personas defensoras que las acompañan. La actual ley de amnistía constituye un nuevo eslabón dentro de la misma tendencia regresiva a la que venimos haciendo referencia, dirigida a consolidar la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, y encuadra exactamente en aquello que, en julio de 2024, la Corte prohibió que se repitiera. El alegato de supuesta violación a su soberanía que plantea el Estado peruano es un falso dilema. Aquí no está en juego ninguna pugna entre la supremacía del derecho internacional y el derecho interno. Lo que está en juego es el cumplimiento riguroso de los compromisos internacionales que el propio Estado asumió de manera libre y soberana al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cedo la palabra a mi compañero Carlos Rivera. Bien, buenas tardes, señores magistrados de esta honorable Corte. El 11 de junio de este año, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la llamada Ley de Amnistía, a la que se ha hecho referencia, con 61 votos a favor, incorporando en ese momento modificaciones sustantivas al proyecto de ley inicial,
como la ampliación de la ley a quienes solo tenían 70 años y no los 80 que inicialmente se había previsto. Ello sin mayor debate. Pocas semanas después, el 9 de julio, 16 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso aprobaron en segunda votación esta norma. Es decir, una decisión tan trascendente para los derechos humanos fue adoptada por 16 congresistas de los 130 que conforman el Congreso de la República. Este dato es importante porque en estos momentos nuestro Congreso de la República atraviesa históricos mínimos de legitimidad. 91% de la población desaprueba la gestión y en consecuencia este supuesto apoyo democrático de esta ley se sostiene únicamente en el voto de una pequeña fracción de legisladores que forman parte de una institución con un descrédito profundo en nuestro país. El 13 de agosto, la Presidenta de la República promulgó esta ley en una ceremonia oficial en la que se señaló como justificación el transcurso del tiempo, la exigencia de un supuesto plazo razonable en las investigaciones y la edad avanzada de las personas procesadas. En esta ceremonia estuvo presente el general del Ejército en retiro, Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército en la época de los hechos, Barrios Altos y La Cantuta, condenado como autor mediato de los casos de la matanza de Barrios Altos, las desapariciones forzadas de los campesinos del Santa, del periodista Pedro Yauri, de Santiago Gómez Palomino, La Cantuta y el caso caraqueño. El primer artículo de la ley otorga una amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa, denunciados, investigados o procesados por hechos cometidos durante la época de la violencia. El segundo artículo extiende ese beneficio a personas mayores de 70 años pertenecientes a dichas instituciones, incluso dice la norma cuando se trate de personas con sentencia y con calidad de cosa juzgada o en trámite de ejecución de sentencia. Por lo tanto, la ley es para todos. La exposición de motivos llega incluso a afirmar que el proyecto no contradice lo dispuesto por esta Corte en el caso Barrios Altos versus Perú del año 2001, amparándose en interpretaciones recientes del Tribunal Constitucional peruano que niegan la competencia de esta honorable Corte para supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias. Sin embargo, esta honorable Corte, de manera reiterada, ha establecido con la más absoluta claridad la inadmisibilidad de amnistías, disposiciones de prescripción y cualquier otra medida destinada a excluir la responsabilidad penal por violaciones graves a los derechos humanos. Ese estándar responde a una verdad reconocida por la comunidad internacional. No puede haber impunidad para graves violaciones a los derechos humanos. Las justificaciones en el propio texto legal y las consideraciones como fundamentos, como el tiempo transcurrido, la alegada razonabilidad de los plazos procesales o la edad de los responsables, no constituyen fundamentos válidos para eximir de responsabilidad a quienes han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura e inclusive violaciones sexuales. Cabe recordar que el propio Estado peruano, el que durante años fue el que obstaculizó las investigaciones al remitir los casos a la justicia militar en los años 80, al ampararse en leyes de amnistía que posteriormente fueron declaradas incompatibles con la Convención Americana, al obstaculizar el acceso a la información en el curso de las investigaciones y no otorgar el suficiente presupuesto para la investigación y juzgamiento de las causas de derechos humanos. No se puede ahora invocar esas demoras autoinducidas para justificar un nuevo manto de impunidad, castigando a las víctimas y sus familiares, recortando su derecho al acceso a la justicia. Respecto al argumento de la edad de los condenados, esta honorable Corte ha establecido que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, debe tenerse presente la ponderación que debe incluir no solo la edad de la persona condenada, sino también factores como el cumplimiento de la pena, el esclarecimiento de la verdad, el pago de las reparaciones civiles, el reconocimiento de la gravedad de los delitos y los efectos sociales sobre las víctimas y sus familiares con una liberación anticipada. Esto no ha ocurrido en este caso. Cedo el uso de la palabra a mi colega Patricia Cruz. Honorable Corte, buenas tardes. La entrada en vigencia de esta ley de amnistía supone un nuevo riesgo para el derecho de acceso a la justicia de las víctimas e implica un grave retroceso a lo ordenado en las sentencias Barrios Altos y La Cantuta hace ya más de 20 años.
La ley de amnistía abre la puerta a la liberación de responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sin garantizar justicia ni el cumplimiento efectivo de las penas o las reparaciones civiles a favor de las víctimas. Lo que el Estado pretende es retrotraer la situación de impunidad al estado en el que estaba antes de la emisión de las sentencias. Por ello, solicitamos respetuosamente a esta honorable Corte que amplíe la adopción de medidas provisionales para garantizar los derechos de las víctimas y evitar un desacato aún mayor. El primer elemento que esta honorable Corte debe tomar en cuenta es la gravedad de afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Existe una clara línea de continuidad entre la ley de prescripción, aprobada apenas hace un año, y la ley de amnistía, resultando evidente que ambas tienen por objeto eximir de responsabilidad a aquellas personas por las violaciones más graves cometidas durante la época de violencia en el Perú. No se trata de una hipótesis abstracta. Las personas investigadas o procesadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta pertenecieron a las Fuerzas Armadas y se beneficiarían de esta amnistía. A la vez, las personas ya condenadas podrían recuperar su libertad por el solo hecho de haber cumplido 70 años, sin la más mínima evaluación de los criterios que esta Corte ha establecido como obligatorios en estos mismos casos. Todo ello ocurre en un contexto adicionalmente adverso en el que operadores de justicia están siendo sometidos a actos de intimidación, acoso judicial y campañas de estigmatización. Además, personas defensoras de derechos humanos son hostigadas, amenazadas y limitadas normativamente en el ejercicio de su labor. Este clima de amedrentamiento no solo agrava el riesgo, sino que envía un mensaje paralizante a quienes deben de garantizar la justicia en Perú. El segundo elemento es la extrema urgencia. La ley está en vigencia, por lo cual podría ser aplicada en cualquier momento. Además, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que podrían solicitar o decidir sobre su inaplicación, enfrentan presiones cada vez más directas, mientras que la actual composición del Tribunal Constitucional ha demostrado su disposición a desconocer los estándares interamericanos, como lo evidenció al permitir la liberación de Alberto Fujimori en abierto desacato de esta Corte. El tercer elemento es el peligro de daño irreparable. Los condenados por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta aún deben de cumplir sus sentencias y otros se encuentran bajo investigación. Las víctimas y sus familiares son, en su mayoría, personas adultas mayores que llevan más de 3 décadas esperando justicia. Si la ley de amnistía se aplica, el paso del tiempo hará imposible revertir el daño. Muchos podrían morir sin haber visto a los responsables responder por sus crímenes y el derecho a la justicia se extinguiría con ellos. En suma, se cumplen plenamente los 3 requisitos para la adopción de las medidas provisionales. La aplicación de esta ley no es una amenaza hipotética ni futura, es un riesgo inmediato y concreto, que exige de esta Corte una respuesta clara, enérgica y oportuna para impedir que la impunidad se consolide como política de Estado en Perú. Cedo la palabra a Gisela de León. Honorable Corte, reiteramos que los casos Barrios Altos y Cantuta constituyen hitos fundamentales en la jurisprudencia de este tribunal y en la lucha contra la impunidad en toda la región. Parte del rol histórico de esta honorable Corte ha sido precisamente garantizar que los estados no puedan ocultar sus crímenes bajo la sombra de leyes internas contrarias al derecho internacional. Hoy les pedimos que ejerzan esas facultades con la firmeza que las víctimas se merecen. Ante el riesgo inminente que representa la ley de amnistía, solicitamos que se otorgue de manera urgente la ampliación de medidas provisionales que hoy solicitamos para evitar que esta norma se aplique y se perpetúe la impunidad. Les pedimos también que reafirmen que este tipo de leyes son inadmisibles en el derecho internacional, obligación derivada de las normas de jus cogens, de la costumbre internacional y de los múltiples tratados que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes y la no posibilidad de amnistía de los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, pedimos a la Corte que realicen un llamado explícito a los tribunales nacionales peruanos para que inapliquen tanto la ley de prescripción como la ley de amnistía, ejerciendo control de convencionalidad.
Las víctimas aquí presentes y los cientos más que esperan justicia en el Perú no deberían cargar, después de más de 3 décadas de lucha, con el peso de nuevas barreras legales diseñadas únicamente para blindar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. La decisión que ustedes adopten, además de proteger a las víctimas del Perú, enviará un mensaje inequívoco a toda la región, el que las leyes de impunidad nunca tendrán cabida en el sistema interamericano de derechos humanos. Cedo la palabra a Gladys Rubina. Buenas tardes, honorables Corte. Buenas tardes, honorable Corte. Soy Gladys Rubina, hermana, una víctima de caso de Barrios Altos. Han pasado 34 años desde que se cometieron los hechos y hemos dejado de luchar un solo día por conocer la verdad, lograr justicia y defender la memoria de las víctimas. Las familias del caso de Barrios Altos y La Cantuta hemos convertido en una sola familia. Hemos cargado el peso de ser señalados como terroristas. La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes, que el país está deuda con ellos. Esto me indigna, me duele profundamente mi corazón y mi alma. Y dice que quieren salir del corte, claro, para proteger sus crímenes. Les pido, señores jueces, no dejen la impunidad próspera. Si hay que seguir luchando, lo haremos. No descansaremos hasta todo que asumen su responsabilidad. No es rencor, es justicia natural. Natural de justicia es amor. Gracias, magistrados, por escucharme. Discúlpenme. Buenas tardes, señores magistrados y magistradas. Soy Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta. Me niego a aceptar que la representación del Estado aquí presente, que justifica la impunidad y pretende que entendamos que ese perdón a quienes traicionaron su función, a quienes asesinaron, desaparecieron y quemaron los cuerpos de sus víctimas para que no los encontremos, hablen a nombre del Estado peruano. Nosotros, las y los familiares, no fuimos tomados en cuenta para discutir esta ley. No nos preguntaron sobre el impacto de esta ley en nuestras vidas. Cuando la base del Estado son sus ciudadanos y ciudadanas. Aunque nos nieguen a las víctimas y sus familiares, somos parte del Estado peruano. Si van a justificar la injusticia, que lo hagan a nombre del gobierno, del Poder Ejecutivo o del Congreso, que no respetan derechos humanos y no tienen legitimidad. Me voy a permitir dirigirme a ustedes, no solo como familiar de La Cantuta, sino también a nombre de las y los familiares de otras organizaciones del Perú, ANFACEP, CONAVIP, FABIDEFO, ANFADET, familiares del caso Ajomarca, Cayara, El Santa, de los periodistas Melissa Alfaro, Jaime Ayala, Hugo Bustíos, Pedro Yauri, entre otros, a quienes esta ley de impunidad nos deja sin justicia. Lo hago porque somos parte de la misma familia. Nos une el dolor de la pérdida del ser querido, de las injusticias que vivimos, pero también la lucha permanente y la esperanza, porque la denuncia a este gobierno que quiere impunidad es de todos y todas, también de los familiares de las víctimas del año 2020, Ortiz, 2022. Tiene un minuto para concluir su 2023, porque esta amnistía puede ser un primer paso para futuras amnistías y dejar a nuestro país en total impunidad. Como hace décadas, seguimos denunciando lo que vivimos y también a los responsables y sus cómplices, porque no hay silencio posible que se nos imponga. Hoy denunciamos esta pretensión de normalizar la impunidad y oficializar la injusticia. Nuestros estados tienen la obligación de garantizar derechos, porque en democracia no se pueden violar derechos, sino más bien garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Traemos nuestras memorias y la voz de quienes siguen señalando a sus perpetradores desde las fosas clandestinas. Nuestra Pachamama devuelve a sus hijos para que se haga justicia.
Ante la indiferencia, el terruqueo normalizado y las injusticias, mientras el Estado premia el crimen, nosotros, los familiares de las víctimas, seguiremos resistiendo contra toda forma de impunidad, porque el amor a nuestra patria es tan fuerte como el amor a nuestros seres queridos. Por la dignidad de nuestro país exigimos justicia. Gracias a la representación de las víctimas. Seguidamente le corresponde a la representación del Estado su intervención. Pido a Secretaría que le sume un minuto adicional al Estado. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, señores jueces de este honorable Tribunal Interamericano. El día de hoy, el Estado del Perú, sí, el Estado del Perú comparece reconociendo la competencia de este honorable tribunal para ocuparnos de la solicitud de ampliación de medidas provisionales que solicitan los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. La delegación del Estado peruano se encuentra compuesta por el doctor Jorge Luis Cáceres Arce y quien habla, César Pastor Briceño, en condición de agentes del Estado peruano, y por los doctores Ángel Delgado Silva y Manuel Peña Tavera, acreditados por el Congreso de la República en razón de la materia discutida, puesto que se cuestionó esta iniciativa legislativa aun cuando era iniciativa legislativa. Al respecto, existe un adagio ampliamente difundido que reza que en tiempos de guerra o cuando la patria peligra, Dios es aclamado y el soldado respetado, y en tiempos de paz, Dios es olvidado y el soldado despreciado. El Perú es un país democrático, de fe y grato, en el cual se vive un Estado constitucional de derecho y es respetuoso de sus compromisos internacionales. El Perú también debe demostrar gratitud con los héroes de la pacificación nacional. No es ningún secreto y ha sido ampliamente conocido que el Perú a finales del siglo XX, en los años 90, triunfó en la guerra contra las fuerzas terroristas luego de 20 años de lucha. Esta guerra contra los insanos terroristas dejó atrás miles de muertos. Sin embargo, en este proceso violento que sufrió el Estado peruano, las fuerzas de defensa del orden, los militares, los policías, los ronderos organizados mediante comités de autodefensa, jugaron un rol esencial y vienen demostrando su compromiso democrático incluso al frustrar el golpe de Estado que se intentó perpetrar en diciembre del 2022. Es por eso, honorables magistrados, que no podemos admitir la narrativa y el pensamiento único que se pretende imponer y que supone el escrutinio eterno de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los miembros de los comités de autodefensa, que son miembros de comités de autodefensa porque el Estado, al verse sobrepasado en las zonas más rurales, tuvieron que organizarse para defenderse de las hordas terroristas que asediaban los pueblos, las pequeñas comunidades en las cuales ellos vivían. Muchos de estos ciudadanos, militares, policías, han muerto en los últimos años privados de su libertad o con restricciones a su libertad, sin siquiera recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Eso, señores magistrados, consideramos que viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No puede someterse a ningún ciudadano peruano a un juicio que dure 20, 30 años, en el que las prisiones preventivas se prolonguen indefinidamente y asimismo nos genera, siquiera molestia, que se use el término negacionista para denominar al Estado peruano. El término negacionista que se asocia a la resistencia del Estado peruano a llamar conflicto interno a la lucha contra el terrorismo. Curiosamente, en la época del terror se asesinaban cientos o miles de personas bajo el rótulo de revisionistas por cuestionar los postulados que se querían imponer en los años de violencia. La expectativa de vida en el Perú, según los últimos estudios, señores magistrados, es de 77 años. Si no actuamos pronto, tendremos casos contenciosos en el futuro próximo por violación a las garantías procesales y al ser juzgado en un plazo razonable. Esta situación
merece la atención también del Estado peruano. Los representantes de las víctimas son ciudadanos del Estado peruano. También lo son los policías, los militares, los ronderos, miembros de los comités de autodefensa. Sin embargo, hay una situación que sí vamos a, digamos, hacer notar a lo largo de nuestro alegato, y es que las autoridades peruanas tienen el deber, la obligación y la atribución reconocida en el artículo 138 del texto constitucional de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales del control de constitucionalidad e internacionales de la convencionalidad de las leyes peruanas y de los actos emitidos por las autoridades peruanas. Así lo ordenó esta honorable Corte en el año 2018 al ordenar que el indulto concedido al expresidente Fujimori sea revisado en jurisdicción interna, lo cual es una decisión compatible con los compromisos asumidos por el Perú ante esta honorable Corte. Hay una situación adicional que nos permitimos traer a colación. La justicia peruana ha determinado que los sucesos de La Cantuta y Barrios Altos son sin lugar a duda hechos delictivos. Se ha condenado a 25 personas por esos delitos comunes como homicidio, lesiones y secuestro. Estos hechos repudiables no constituyen hechos propios de la lucha antisubversiva, por lo que consideramos que los condenados no se encontrarán comprendidos dentro de los alcances de la ley, y sabemos que, como ya se ha venido demostrando en los últimos meses, nuestros jueces saben utilizar los mecanismos de los cuales los dota nuestro ordenamiento jurídico para aplicar o inaplicar las normas conforme a las disposiciones y mecanismos propios del derecho interno. Sobre ello van a ahondar los representantes a quienes voy a ceder la palabra. Por eso, quiero concluir mi presentación ante ustedes señalando que consideramos que dentro de los compromisos que asumió el Estado peruano en el año 1977 al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, paradójicamente durante el último gobierno militar que tuvo el Perú, y en el año 1981 al reconocer la competencia contenciosa de la Corte, sí asumió la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero eso no significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda orientar la legislación interna de los países. En ese sentido, consideramos que la Corte no puede ordenar el trámite, la paralización del trámite de los procesos legislativos de los estados, sin que ello suponga que luego las normas, una vez emitidas, sean sujetas a control difuso o concentrado de constitucionalidad. Es más, hoy un congresista de la República ha hecho conocer a esta honorable Corte que hay un proyecto de ley para derogar esta ley, y además hay otros 4 proyectos de leyes más que van a ser discutidas por el Congreso de la República. Simplemente para terminar mi intervención, en el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el cumplimiento total de la obligación del Perú de suscribir la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, pese a que en ese momento se encontraba vigente la reserva que había efectuado el Estado del Perú. Y en el año 2024 se señaló ante este honorable tribunal que de ser adoptada la ley que precisaba los alcances de la prescripción, se iba a generar la excarcelación y quiebre procesal de cientos de procesos judiciales. Las propias representantes de las víctimas han señalado que hasta la fecha ningún proceso vinculado con los hechos de Barrios Altos y La Cantuta ha prosperado en la aplicación de la ley 32.107. En todos los casos vinculados a estos hechos en los que se solicitó la aplicación de la ley 32.107, nuestros magistrados han aplicado control difuso, por lo que consideramos, y esto va a ser desarrollado, que la solicitud debe ser rechazada y lo que correspondería es requerirse al Estado del Perú que a través de su jurisdicción interna realice el control de convencionalidad correspondiente,
con lo cual agradezco el uso de la palabra y cedo la intervención al doctor Ángel Delgado Silva. Señores magistrados de esta honorable Corte, a propósito de una alusión un poco desafortunada sobre que no representamos al Estado, yo quiero en primer lugar y enfáticamente decir que venimos en representación, en primer lugar, de las 60.000 víctimas que en el Perú causó el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, así como de millones que fueron perjudicados por estas acciones durante una década y media. Y por lo tanto, nosotros consideramos que estamos expresando el sentimiento de un importantísimo sector del país que quiere dejar atrás esta página horrorosa en la vía nacional y garantizar que se haga justicia a plenitud. A mí me encantaría particularmente discutir todos y cada uno de los aspectos que hemos escuchado esta tarde, esta noche. Pero me gustaría hacerlo en un debate, en un proceso de fondo, en un trámite de conocimiento de la ley de amnistía y de la ley que establece un punto en el tiempo de los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Sería muy importante hacerlo, sobre todo después de permitir que la jurisdicción interna, la peruana, haga su trabajo y el debate que en el Perú se ha dado sobre la materia pueda canalizarse. Estoy acá para defender al Estado peruano y a sus instituciones que han actuado en cumplimiento exacto de lo dicho por la Constitución del Estado y las leyes. Defender a los congresistas que tuvieron la iniciativa de presentar la ley, a quienes la analizaron en la Comisión de Constitución, a quienes debatieron en el Pleno y la aprobaron, y a quienes finalmente la ratificaron en una comisión permanente, que no es verdad que sean 4 gatos, como aquí se ha señalado, sino son expresión de los procedimientos constitucionales establecidos, los cuales se han cumplido con toda fidelidad. Y por cierto también reconocer la facultad del jefe de Estado de promulgar esta legislación. Lo que estamos aquí poniendo en cuestión, y con todo respeto, y siguiendo la pauta de lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, es la competencia de esta Corte en un procedimiento, el de suspensión, el de supervisión de la ejecución de sentencias, que no está establecido en la Convención. Cuando los representantes de mi país, en su oportunidad, concurrieron a la firma de este documento, no existía en todo el texto de la Convención Americana, que es la norma matriz básica, disposiciones sobre supervisión de las sentencias. Y más aún, esto que es una creación de reglamento, y los reglamentos, como sabemos, están por debajo de las leyes, y en este caso de la ley americana, que es la Convención de Derechos Humanos, en su artículo 69, cuando describe, no establece en ninguno de sus partes que existan medidas de urgencia o medidas provisionales. Claro, entre abogados podemos discutir y hacer interpretaciones, reconducirlo a la propia Convención, porque cuando se habla de medidas provisionales en la Convención se refiere a casos de fondo
que la Corte tiene conocimiento, no a este tipo de medidas provisionales que a juicio nuestro no pueden darse en ejecución de sentencias. Y peor aún, eso de provisionales es el nombre porque se vuelven definitivas. Ese es el tema. Pero yo quisiera, en aras a seguir profundizando este tema y con todo el respeto, abocarme a un tercer aspecto, porque los dos primeros, el tema de la convención y el reglamento, es un asunto de abogados y yo sé que por lo menos las personas que nos están escuchando fuera de esta sala pueden tener algún grado de confusión. Yo quisiera ver y decir lo siguiente. ¿Cuál es la convocatoria que se ha hecho al Estado peruano a propósito de las leyes de lesa humanidad y ahora la ley de amnistía? Caso La Cantuta, caso Barrios Altos versus el Estado peruano. La gente se queda, ¿caso? ¿El Estado peruano ha hecho algún tipo de reproche, de reclamo, de desconocimiento a la sentencia sobre el caso de La Cantuta o sobre Barrios Altos? Yo particularmente estoy de acuerdo, no tengo nada que objetar, pero les pregunto, y nos preguntamos todos, si esta sentencia, la de Barrios Altos que se dictó el año 2001 y la de La Cantuta que se dictó el año 2006, es decir, 25 años atrás y casi 20 la segunda, pueden seguir siendo el argumento para que la Corte no intervenga en la propia ejecución, sino usando este mecanismo, termine desnaturalizándolo y abarcar cualquier aspecto, cualquier otro tema que se le parezca. Por ejemplo, en el caso que estamos ventilando, el de la ley de amnistía, quiero decir con claridad que si revisamos el artículo primero del texto, se refiere a casos en que no ha recaído sentencia. Entonces, si no ha recaído sentencia, me pregunto por sentido común, no como abogado, sino por sentido común, ¿qué relación tiene esto con la sentencia de Barrios Altos y de La Cantuta? Esto evidentemente es esto es en el fondo una total desnaturalización. Y tiene un antecedente que no quiero dejar de mencionar. El año 2018, esta Corte dictó medidas provisionales para que el Congreso no iniciara la acusación constitucional contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional peruano que habían prevaricado, que le cambiaron la sentencia a una persona que ya no podía, por su enfermedad, decir nada, la cambiaron, hicieron una votación, cambiaron una sentencia años después de haber sido incurrida. ¿Y en qué se basaron? En un caso que se había expedido el año 2000, el caso Durant y Ugarte, que en el caso peruano se conoce como el caso del Frontón, para ser más exactos. O sea, se estableció ese hecho para salvar a 3 magistrados del TC de un delito de prevaricato. Y en aquella oportunidad, señores magistrados, hubo 2 colegas, el doctor Eduardo Bio Grossi y Humberto Sierra Porta, los cuales discreparon, diciendo que no había vinculación entre uno y el otro. Entonces, se trata de esto. En este tipo de casos, este tipo de actitud está dejando sin posibilidad que se discutan los temas de fondo. Y esto, a nuestro juicio, es altamente preocupante, porque en el fondo constituye una suerte de prejuzgamiento. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, las leyes que estamos aquí discutiendo terminen sus procesos de jurisdicción interna y finalmente
y finalmente tengan que venir aquí a esta Corte, ya se habría adelantado opinión. Y eso evidentemente creo que no puede ser. Los jueces no pueden prejuzgar, y prejuzgar es adelantar opinión, y esa no es una práctica democrática y es violatoria del debido proceso. Quiero terminar haciendo el pedido de que solicitamos a esta Suprema Corte, este tribunal, no adopte la ampliación de las medidas provisionales, que cumpla con dejar que actúe la jurisdicción interna, como dice la Convención y todos los textos internacionales, y que se reserve para el debate de fondo, que lo tendremos una vez que la vía interna se haya agotado. Muchas gracias. Distinguidas damas y caballeros del Supremo Tribunal de América, colegas y amigos y vecinos presentes en esta noble sala. Creo que, y bajo ninguna condición y razón, la justicia no debe ser instrumento de ideologías. La justicia no puede ser secuestrada por posturas ideológicas. Tiene que estar sometida a principios de la razonabilidad, de la proporcionalidad, de la equidad, y basada fundamentalmente en la legalidad y con una perspectiva de legitimidad. El principio democrático de inclusión política y social nos conduce que a ningún ciudadano vecino de un país o de un estado, o de una nación y un estado, lo podamos dejar desprotegido, desatender sus derechos y libertades y no garantizar que conviva dentro de un escenario del Estado constitucional. El doctor Delgado Silva ha manifestado que aquí hay que defender a las víctimas del terrorismo y del emergentismo y a sus familiares. Un primo hermano mío, el capitán del ejército Jaime Huistanlen Cáceres, fue asesinado por el terrorismo en Ayacucho. Punto aparte. Distinguidos miembros de la Corte, ya tenemos que cerrar heridas, acercar distancias subjetivas y someternos a la justicia social y, por supuesto, defender inquebrantablemente el Estado constitucional, que nos permite y nos tolera vivir en paz y en tranquilidad. Y eso conduce a la gobernabilidad. Aplaudimos la decisión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, adoptadas el 7 de diciembre del 2022, cuando el hoy recluido expresidente de la República, Pedro Castillo, irrumpió contra el Estado constitucional, pretendió disolver el Congreso, el Tribunal Constitucional y otros organismos autónomos. Y esta Corte, esta honorable Corte, emitió un pronunciamiento de respaldo al constitucionalismo histórico. El principio de subsidiariedad, ya aludido por mis colegas Pastor y Delgado Silva, nos conduce a que hay que respetar los mandatos constitucionales, que es expresión de motivaciones constitucionales, de sentimiento constitucional, muy bien desarrollado por el maestro hispano que en su momento desarrolló y materializó la llamada figura del sentimiento constitucional, que es reflejo de cautela de derechos, que es el horizonte del cumplimiento material de libertades, que es respetar la separación de poderes, que es aceptar las sentencias de esta Corte y de los juzgados ordinarios y juzgados administrativos en el país. Esa es separación de derechos. Aquí nadie va a venir a pretender desconocer la sentencia de Barros y la Cantuta. Aplaudimos esa decisión del Poder Judicial y están bien sentenciados. Comenzamos por su líder, el mayor Santiago Martín Rivas. Están muy bien sentenciados.
No hemos venido a decir que esa sentencia quede sin efecto. El señor Santiago Martín Rivas le quedan 5 años de carcelería. 5 años de carcelería. Que los cumpla, pues, privado de su libertad. Dirán, ¿se puede acoger a esta ley de amnistía? Por favor, aclaremos las cosas. La sociedad exige que primero hay que agotar las instancias internas. En 47 casos desde que se ha dictado la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad de agosto del año vencido, en 47 casos jueces ordinarios del Perú, independientes y autónomos, han desatendido, no han admitido a trámite el requerimiento de pretender beneficiarse de esta prescripción de los delitos de lesa humanidad. 47 casos entre agosto del año anterior y marzo de este año. Eso es control difuso. Han señalado que se pretende dejar sin efecto el control difuso. Hay que conocer las normas y los procedimientos constitucionales. Y los procedimientos constitucionales nos conducen a que es una reforma constitucional. Ayer el juez Carhuancho, Concepción Carhuancho, ha aplicado control difuso frente a la ley de prescripción. Ayer, señores. Ayer, 20 de agosto de 2025. Y han aplicado esta ley de prescripción y ha hecho respetar la convención. Ya rechazó el caso de un ex militar o un militar en retiro, Castro. El tribunal, le permito el minuto final que ha concedido a la otra parte, porque eso es proporcionalidad, señora presidenta. Cómo no, Gracias. tiene un minuto para Muy concluir. amable. El principio de proporcionalidad nos conlleva establecer que la justicia no puede alejarse de la razón y la legitimidad no puede estar secuestrada por la legalidad. Ustedes tienen una profunda, severa y certera formación jurídica. En las aulas universitarias nos han formado para defender el principio de verdad material, que es lo actuante, que es lo viviente, lo desarrollado por el maestro argentino Néstor Pedro Sagüez. Que las constituciones son vivientes, que son actuantes. Las convenciones también son vivientes y son actuantes. Los tratados también. Han señalado también en su momento que el Tribunal Constitucional peruano no goza de prestigio. Bueno, no goza de prestigio para los golpistas o para el señor Vizcarra, expresidente de la República, que hace 15 días atrás el Congreso de la República o hace 2 meses atrás el Congreso de la República lo ha inhabilitado para cargo público y hace unos días un juez ordinario ha dispuesto su encarcelamiento. Ahora sí ha concluido su tiempo. Seguidamente, después del espacio de réplica, usted vuelve a tener el Muy amable, gracias, señorita tiempo presidenta. para ampliar. Corresponde ahora, según el procedimiento, el espacio para la réplica de los representantes por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Gisela de León de Segil. Como primer punto, yo quisiera decir que para nosotros es bastante confuso el argumento del Estado. Entendimos inicialmente que se estaba reconociendo la competencia de esta Corte para pronunciarse sobre el otorgamiento de la medida provisional y posteriormente se han hecho una serie de argumentos deslegitimando esa competencia. En todo caso, la competencia está claramente establecida, no solamente por la jurisprudencia de este tribunal, alguna de la cual se mencionó al inicio de esta audiencia, pero también en otros casos en relación a otros países y otros temas, como por ejemplo en relación a Panamá y a Brasil, pero además está clara por el reconocimiento de esa competencia, el reconocimiento pacífico de esa competencia por los estados de la región que han cumplido con esas medidas provisionales. En segundo lugar, la violación del plazo razonable que el Estado alega no se puede usar en contra de las víctimas. Esa violación del plazo razonable fue generada por el propio Estado que envió casos a la jurisdicción militar, que aplicó leyes de amnistía, que ocultó información. Ha sido el propio Estado el que ha generado el incumplimiento del plazo razonable y no puede usarse ahora en contra de las víctimas. En tercer lugar, sobre el argumento de agotamiento de recursos internos, en este proceso no es aplicable ese requisito. Aquí estamos discutiendo la adopción de medidas provisionales y no hemos escuchado que el Estado se haya referido, si bien ha señalado que considera que
no se deben adoptar las medidas provisionales. El Estado no se ha referido a las razones por las que no se cumplen los requisitos para la adopción de medidas provisionales. Y finalmente, para pasarle la palabra a mis colegas, decir que, contrario a lo que dice el Estado, la ley no establece ninguna distinción en relación a las graves violaciones a derechos humanos. La ley es amplia y general y se puede aplicar a cualquier hecho, incluyendo las graves violaciones a derechos humanos. Es por eso que estamos hoy aquí pidiendo a esta Corte que otorgue las medidas provisionales que estamos solicitando. Sí, muchísimas gracias, Gloria Cano de APRODE. Para señalarle a este honorable tribunal, y lamentamos algunas expresiones dadas por los agentes del Estado, sobre todo cuando señalan de que estas leyes no aplican para el caso Barrios Altos y La Cantuta. Yo quisiera recordarles a los agentes del Estado que, por ejemplo, en el caso Barrios Altos, el procesado Federico Augusto Navarro Pérez sigue prófugo todavía y puede ser aplicado, por supuesto puede ser aplicado las leyes tanto de amnistía como de prescripción. En el caso de Edgar Cuba Zapata, todavía prófugo. Aide Magda Terrazas Arroyo, prófuga. Carlos Luis Segarra Bayón, prófuga. En el caso de Aldo Alberto Velázquez Asensio, si bien es cierto ha sido condenado, todavía no hay una sentencia firme por la Corte Suprema y por lo tanto puede aplicársele la ley conforme el propio agente del Estado ha señalado. También en el caso de La Cantuta tenemos varios casos, Aide Terrazas, Enrique Olivares, el propio Vladimiro Montesinos también podría hacerse efecto estas leyes, ya que todavía no cuentan con una sentencia firme. También, de igual manera, Federico Navarro Pérez, el propio Santiago Martín Rivas ha sido sentenciado por el caso de La Cantuta en primera instancia, todavía falta una confirmación de la Corte Suprema. Entonces, no puede señalar el agente del Estado hechos que no son que pueden ser claramente corroborados en contrario, como por ejemplo estos datos que les estamos alcanzando. Sí, muchas gracias, señores. Capaz algunas aclaraciones. Primero, respecto de la supuesta existencia de procesos judiciales eternos, ¿no? O que hay un escrutinio eterno. Eso no es cierto. Hay muchos casos que ahora están siendo juzgados o que han sido sentenciados recientemente, ciertamente cometidos en los años 80 y 90. La razón por las cuales esos casos no culminaron en procesos judiciales o en sentencias en la década de los años 80 y 90 son básicamente por dos razones fundamentales. En la década de los años 80 el Estado se preocupó mucho por generar contiendas de competencia entre el Poder Judicial, el legítimamente correspondido para que esto juzgue, y la justicia militar. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia resolvió en casi todos los casos, excepto uno, la competencia de la justicia militar bajo el argumento de que eran delitos de función. Por lo tanto, el resultado en los 80, se cerraron las investigaciones u ocurrieron juicios simplemente en una forma de dar un encubrimiento a los militares. Y en los años 90, creo que el caso Barrios Altos es ejemplificativo, las leyes de amnistía. Los pocos casos abiertos en los años 90 fueron cerrados abruptamente por las leyes de amnistía. Por lo tanto, el resultado hacia el año 2000, 2001, es que no hay ningún caso abierto por violación a los derechos humanos en el Perú. Esos casos son abiertos o reabiertos con dos procesos o fenómenos. La sentencia del caso Barrios Altos, marzo del año 2001, se reabre el propio caso Barrios Altos, sentencia de interpretación de septiembre de 2001 y se permite una reapertura de otros procesos judiciales y el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de agosto del 2003. Esos son los dos procesos que potencian un proceso de justicia, pero estamos hablando de la década del 2000. No existe ni un solo caso, ninguno, abierto o que tenga 30 años o 40 años como es parte de un discurso político para decir que hay una persecución indebida o excesiva en el tiempo, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, me parece que es importante hacer una precisión de que respecto de la aplicación de la ley de prescripción de hace exactamente un año, no es cierto que el Poder Judicial no haya aceptado la tramitación. Todos los pedidos están en trámite. Todos los pedidos están en trámite. Es cierto que ninguno tiene una decisión definitiva de segunda instancia. Es cierto que en algunos casos, me parece que son unos 6 o 7, el Poder Judicial ha dicho, como en el que ha comentado el propio agente del Estado, que no se va a aplicar. En la mayoría de los casos, los tribunales de justicia están diciendo, vamos a resolver este pedido en el momento que emitamos la sentencia.
Por lo tanto, el dato concreto es todos los procesos, todos los pedidos de la ley de prescripción de agosto están en pleno trámite. Ninguno ha sido inadmitido simplemente porque al juez se le ocurrió. Me parece que ese es un dato sumamente importante que da cuenta que efectivamente, es cierto, está habiendo y se está produciendo una reacción del sistema de justicia. El Poder Judicial y los jueces son una suerte de elemento de contención frente a los abusos del propio Estado. Pero eso no significa que el Estado puede estar promulgando normas contrarias a los derechos de las víctimas y simplemente decir, bueno, que más adelante los jueces penales controlen la convencionalidad constitucional. Me parece que esa no es la actitud ni es parte de los compromisos que el Estado ha asumido en el momento que ha suscrito un tratado de la relevancia de la Convención Americana. Gracias. Señora Presidenta, David Velasco de Fedepaz. Nosotros queremos decir enfáticamente que aquí se pretende señalar que hay que cerrar esta circunstancia anómala de procesos supuestamente dilatados arbitrariamente y trasladar la responsabilidad a las víctimas. Pero se pretende resolver sobre la base de una ley que promueve la impunidad. O sea, se pretende resolver sobre la base de que los graves violadores o las personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos van a lograr impunidad y no van a ser sancionados, y sobre la base de una norma de esas características no podemos cerrar estas graves situaciones que ocurrieron. Por otro lado, se dice que hay libertad de los magistrados para hacer un control de convencionalidad, de constitucionalidad. Efectivamente lo hay, pero también hay magistrados que consideran que la norma debe aplicarse en razón de lo que el Tribunal Constitucional ha señalado. La ley sobre prescripción ha sido aplicado en un caso para 2 personas. Los datos específicos se los podemos alcanzar, no tenemos ningún inconveniente. Pero actualmente, señora Presidenta, existe el proyecto de ley 09171 del año 2024-CR que propone eliminar el control difuso de constitucionalidad por parte de los jueces, obligándolos a suspender procesos y remitir las controversias. Ha sido presentada por el grupo que tiene una gran mayoría parlamentaria. Consideramos que probablemente se va a aceptar esta propuesta legislativa, y con lo cual esta supuesta posibilidad, esta necesidad de que hay que recurrir primero a los organismos nacionales para hacer el control de convencionalidad no se podría concretar, porque va en la lógica de la ley que precisa la aplicación sobre la prescripción en graves crímenes de lesa humanidad, y también va en la lógica de esta ley de amnistía que se acaba de aprobar. Por esas consideraciones, señora Presidenta, nosotros sostenemos que se debe declarar o se debe aceptar la ampliación que estamos solicitando de las medidas provisionales para que esta honorable Corte declare la inaplicabilidad de esta norma. Solo en los pocos segundos que nos queda, señora Presidenta, señores magistrados, para señalar que a través del oficio 032 de 2024, un número de 6 congresistas solicitaron al Congreso de la República iniciar la denuncia contra los magistrados que inaplicaron la ley de prescripción en el caso Guanta 84. O sea, no es cierto que los jueces pueden inaplicar con total libertad. Están las amenazas que vienen desde el Congreso de la República para poder denunciar a los jueces y coactar su libertad en sus Señora en sus acciones. representante, ha concluido su tiempo. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra el Estado para su dúplica por 10 minutos. Adelante. Muy amable, Jorge Luis Cáceres. Estaba conversando del caso del expresidente Vizcarra, quien ha sido sentenciado por actos de corrupción y que lideró la disolución del Congreso en forma inconstitucional en septiembre del año 19. ¿Quién avaló esa decisión? Un pleno del Tribunal Constitucional a que ha alegado el doctor Delgado Silva, de 3 magistrados que fueron liberados de ser debidamente sentenciados en el Perú. El Tribunal Constitucional, que puede ser que incomode a un sector de la población y acomode a la mayoría de peruanos en decisiones como de declarar inconstitucional la disolución del Congreso liderada por el señor Vizcarra, porque fue un abuso y una intromisión por no saber distinguir doctrinariamente, históricamente, jurisprudencialmente las figuras de del control difuso y del voto de confianza. Eso hay que reconocer. Se señala que no hay libertad, que el ejercicio de los principios de autonomía e independencia, los jueces ordinarios no actúan. No ha sido un caso, no han sido 2 casos, llevan 48 casos
entre agosto del año pasado y el día de ayer en que jueces ordinarios han inaplicado la ley de prescripción. 48, no uno, no dos, no tres, 48. Que han inaplicado la ley de prescripción. Ejercicio de control difuso. Y si pretenden reformar, señalan que un grupo mayoritario, perdón, parece que no vive en el país, con todo respeto. En el Perú nadie tiene mayoría calificada en el Congreso. Nadie. Hay 14 grupos parlamentarios. Hay mayorías de minorías y minorías de minorías, pero nadie tiene mayoría de la mayoría. Es importante también destacar, distinguidos miembros de la Corte Interamericana, que la Comisión de Venecia, organismo supranacional europeo de prestigio y de alta calidad jurídica y académica a la que la señorita presidenta de este honorable tribunal perteneció, en marzo del 2024 resolvió por unanimidad frente a la ley de amnistía dictada por el gobierno español, cuya constitución del 78 no desarrolla expresamente, literalmente, que pueden dictar leyes de amnistía, que en el caso peruano sí está expresamente en el artículo 102, 106 de la Constitución, como en el caso de Brasil, como en el caso de Chile, en el caso de México, de Francia, de Italia. ¿Qué resolvió la Comisión de Venecia? Que esa ley de amnistía dictada por las Cortes españolas y promulgada por el rey tenía que cumplir dos grandes condiciones para ser aplicada. Que sea aprobada esa ley por mayoría calificada. La ley de amnistía ha sido aprobada por mayoría calificada, lo ha indicado el colega Rivera. Y segundo, que quienes se pretendan beneficiar, tiene que ese grupo humano, civil, social, debe estar focalizado, identificado. En el tiempo está identificado. Supuestamente son los militares y policías y miembros de las rondas campesinas, gente humilde del campo, que se tenía que autodefender frente a las hordas senderistas, que ese grupo esté debidamente identificado, determinado. Y el tiempo es entre el 80 y el 2000, los años sanguinarios en el Perú, como hay que acordarnos del caso de Tarata, en la calle de Miraflores. Y segundo, en este caso está en la edad, 70 años. Entonces se ha cumplido abiertamente con este caso. Lo resuelto por la Comisión por la Comisión de Venecia. Por la Comisión de Venecia. Y que hay que tomar en cuenta ello. O nos olvidamos de la Comisión de Venecia. Organismo prestigiado y muy reconocido en el sistema europeo. Y finalmente, pasé el uso de la palabra al doctor Delgado Silva, se ha manifestado que este tribunal puede actuar como legislador negativo. Calificados señores, ustedes han sido elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para ser jueces y no para ser legisladores ni negativos ni positivos. Es distinto lo que establecen las constituciones sobre los legisladores negativos, que le dan la tarea a las cortes o tribunales constitucionales, como en Colombia, como en España, como en Chile, como en el Perú, como en Bolivia. Caballeros y damas, no hemos venido a defender impunidad, no hemos debido defender abusos del derecho, hemos debido defender la soberanía constitucional del Estado peruano. Doctor Delgado Silva. Sí. Muchas gracias. En respuesta a lo señalado de que este procedimiento ha sido desarrollado jurisprudencialmente, es cierto. Pero yo quería recordarles a todos que los países de esta parte del mundo estamos enmarcados en la familia jurídica del derecho civil. Nosotros pertenecemos a la tradición romana, no a la anglosajona, al common law, donde el derecho se gesta fundamentalmente a través de la jurisprudencia. Eso es muy importante. Y por lo tanto, en nuestro medio, en el Perú y en toda nuestra América, hay una primacía de la ley. Y la ley es expresión de la voluntad soberana de los pueblos. Y en el caso del derecho internacional, la ley es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por el libre consentimiento
de todos los estados. En segundo lugar, que no hay demora. ¿Le parece poco tiempo que por distintas razones, 20 años después, 25 años después, se siga hostigando, persiguiendo a determinadas personas? ¿Eso no violenta el plazo razonable que esta Corte lo ha establecido como un derecho fundamental también? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el año 3000, como dice una canción festiva de mi país? Por favor. Y una cosa final. No puede ser de que en esta Corte se pretenda demonizar cuando alguna persona que está libre o cualquier funcionario parlamentario haga la propuesta que le dé la gana. Eso es parte del debate democrático. No confundamos el debate democrático donde se dice de todo con las decisiones que finalmente se adoptan. Y los amigos del otro extremo de la mesa, de la sala, tienen también una importante representación parlamentaria que piensan como ellos y pueden hacer todas sus propuestas, ya están planteando derogar la ley. Y tienen además ni más ni menos que voceros de esta posición en la figura de la fiscal de la Nación y en la actual presidenta de la Corte Suprema, frente a los cuales evidentemente se discrepa. Hay un debate democrático en el país, por cierto, porque no estamos por admitir el gobierno de los jueces tampoco, que no es parte pues de ningún estilo democrático, y por esa razón nosotros consideramos de verdad de que no se puede establecer bajo ninguna circunstancia de que se penalice, se prohíba y se traiga aquí como un argumento para ser condenado que alguien, algún parlamentario, algún grupo parlamentario, dentro de sus atribuciones y competencias, plantee algo que no le gusta a los señores. Si así fuera, entonces sería una lista interminable y un debate que no tiene sentido ni fin. Al doctor Pastor. Solo para concluir, honorable Corte, el petitorio ha sido objetado a la posición central, medular del Estado peruano por los representantes de las víctimas. ¿Cuál es el petitorio del Estado peruano? Señalan, y de qué forma el Estado peruano desvirtúa los elementos que, digamos, sustentan la solicitud de medidas provisionales. Y creo que ha quedado bastante. Se solicita que se amplíen medidas provisionales adoptadas hace un año. Se ha acreditado que a lo largo de este año los jueces en el ejercicio del control difuso han sabido aplicar la jurisdicción interna para efectuar el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas, ¿no? Claro, paradójicamente se dice que no hay una decisión en instancia definitiva. Claro, no hay procesos terminados cuando les conviene. Y cuando no les conviene, sí, basta la propuesta legislativa para que ya se haya derogado el control difuso. Pero cuando hay una decisión de un juez de primera instancia que aplica control difuso, no, el proceso no está terminado. Eso marca una tendencia de la jurisdicción nacional en el cumplimiento de los estándares. Curiosamente, ¿cuál es el petitorio que ahora señala la representación de las víctimas? Que esta honorable Corte obliga a los jueces nacionales a aplicar control difuso, porque dice que se señale que los jueces, aplicando la convención, no apliquen la ley recientemente promulgada. Eso ya está reconocido en el 138 de la Constitución Política del Perú y nuestros jueces lo han venido ejecutando. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la representación del Estado. Seguidamente corresponde el uso de la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones. Por 15 minutos, adelante. Muy buenas tardes, señora presidenta. Saludo a la presidenta, a los juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludo a la distinguida representación de las víctimas de las sentencias de esta Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta, sus familiares. Saludo a la ilustre representación del Estado de Perú. Reconozco su presencia en esta sala. Soy José Luis Caballero, comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos frente a dos asuntos emblemáticos de la jurisprudencia de esta Corte: Barrios Altos y La Cantuta.
en los que se acreditaron graves violaciones de derechos humanos por las que el Estado de Perú fue condenado ante esta honorable Corte y en tanto crímenes de lesa humanidad merecen la más severa de nuestras condenas. Ambos casos, sobre los que ya hubo un reconocimiento de responsabilidad internacional con diferentes alcances en 2001, 2006, se encuentran bajo supervisión de cumplimiento de sentencias internacionales, de 2, como ya dije. Esto refleja que llevan aproximadamente 24 años pendientes de cumplimiento integral por parte del Estado, incluyendo la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones de derechos humanos señaladas y que se perpetraron en esa época. Al ser cosa juzgada internacional, y como ya lo recordó con mucha claridad la presidenta de la Corte Interamericana, en agosto de 2024, el artículo 68 de la Convención Americana impone al ilustre Estado de Perú, en calidad de Estado parte, la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Interamericana, incluidas aquellas relativas a las medidas provisionales, sentencias y medidas provisionales. Con base en los principios más básicos del derecho internacional público, su cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado de Perú en su totalidad y abarca a todos los poderes, los órganos, instituciones, autoridades. Quizá hay que recordar qué dicen las sentencias en el allá y el entonces, pero aquí revisitadas también, además como obligaciones de cumplimiento, como jurisprudencia vinculante, como ha reiterado este alto tribunal. Barrios Altos es uno de los casos más emblemáticos, donde por primera vez se entendió que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La cantuta, los hechos cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía. Sin embargo, el Estado ha incumplido decisiones adoptadas por la Corte Interamericana en el presente asunto, como ya dije, incluso medidas provisionales. Baste recordar cronológicamente, voy a decir cada año. 2023 se ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de 2022 que restituyó los efectos del indulto humanitario, entre comillas, de 2017 al expresidente de la República, Alberto Fujimori, pese a que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla, lo que además ameritó que se declarara al Estado en desacato. 2024, 1 de julio, la Corte ordenó al Estado que a través de sus 3 poderes tomara las acciones necesarias para no adoptar, se dejara sin efecto o no se otorgara vigencia al entonces proyecto de ley sobre la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Perú u otras iniciativas de leyes similares a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. El Estado no cumplió y promulgó la Ley 32-107 el 22 de julio de ese año, 2024, lo que se configuró, exactamente lo que configuró lo que el tribunal, este alto tribunal advirtió, que la aprobación de dicha ley constituiría un desacato al ordenado por esta Corte a Perú.
2025, este año, el 24 de julio, la presidenta de la Corte Interamericana requirió al Estado de Perú para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos referidos, suspendiera inmediatamente el trámite del proyecto de ley 7549/2023, que es la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. No obstante, el 13 de agosto de este año, Perú promulgó la ley. En consecuencia, estamos ante un nuevo desacato. Hace un rato el Estado señaló que la Corte podría adelantar opinión, que había que esperar a la aplicación de la ley y, en su caso, agotar recursos internos. Y hay que advertir que ante las sentencias internacionales no se abren nuevas vías legislativas que evadan la cosa juzgada internacional. La cosa juzgada internacional se atiende, se acata. ¿Qué obligaciones internacionales se han incumplido? Quiero enfatizar esto. ¿Qué obligaciones internacionales se han incumplido? Algunas de ellas son los mínimos que han constituido el derecho internacional de los derechos humanos interamericanos. Algunas de ellas, normas imperativas de derecho internacional, jus cogens. La obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad. La obligación de tenerlos por imprescriptibles, cualquiera que haya sido el momento de su comisión, como ya lo advirtió esta Corte al explicitar el alcance de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la prohibición de otorgar amnistía y la prohibición de cualquier disposición análoga o excluyente similar de responsabilidad para excusarse del deber de investigar y sancionar a los responsables. Hay aquí una enorme afrenta al desarrollo civilizatorio que han acompañado los órganos del sistema interamericano. La ley 32.107 sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad y además la recién publicada ley 32.419 y sobre la que hemos sido convocados a esta audiencia. Esta última, además, ya después de su promulgación, ha sido materia de un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de agosto, porque señaló la Comisión que beneficia a personas involucradas en graves violaciones a derechos humanos al conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa denunciados, investigados o procesados por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo, y a miembros de dichos grupos mayores de 70 años con condena firme o en ejecución por delitos cometidos en ese contexto. Así, podemos advertir que es secuencial, coherente, claro, el pronunciamiento de ambos órganos del sistema interamericano sobre lo que está aconteciendo en Perú y que conduce a la impunidad de quienes perpetraron graves violaciones de derechos humanos. Por esto, por todo lo anterior, la Comisión solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que requiera al Estado de Perú en una nueva resolución donde determine que no se han cumplido sus medidas provisionales y urgentes ni las sentencias indicadas, todas decisiones vinculantes, y que se ordene que no se otorguen efectos jurídicos, primero que no se otorguen efectos jurídicos a las leyes actualmente vigentes, en tanto inadmisibles según las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Dos, que se proteja a las y los operadores de justicia que realicen el control de convencionalidad de estas normas en los casos indicados
y siguiendo lo decidido por esta Corte, que por cierto, las personas que operan la justicia, en el marco de sus competencias, deben realizar control de convencionalidad. Todas las instancias del Poder Judicial, jueces de primera instancia hasta el Tribunal Constitucional. Un control de convencionalidad que no alcanza solamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también a la interpretación que ha hecho de este tratado este alto tribunal, como lo ha dicho reiteradamente en reiteradas ocasiones, y que además constituye, y es una obligación del Estado muy clara, un marco de actuación en donde el control de constitucionalidad y de convencionalidad son ejercicios complementarios, como lo dijo esta Corte en un caso señero de este tipo, el caso Hellman contra Uruguay, y que además hace justicia a la Constitución del Perú en la cuarta disposición final intransitoria, que dice que los derechos del ámbito constitucional deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal y los tratados y acuerdos sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Esta es la virtualidad hermenéutica que debe regir en el Perú y hacer justicia a las normas sobre derechos humanos. Tercero, la Comisión también solicita a la Corte Interamericana que se incluya al Estado del Perú en su informe anual en los términos del artículo 65 de la Convención Americana y llame a la protección de las víctimas y representantes legales que participaron en esta audiencia en los términos del artículo 53 del reglamento de esta Corte. Los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Finalmente, quiero destacar: la impunidad frente a estos graves crímenes no solo viola los derechos de las víctimas acreditadas en estos casos, sino que también socava la legitimidad del propio Estado y la confianza en el sistema de justicia. Los órganos del sistema interamericano tenemos la responsabilidad, según nuestros mandatos, de indicarle a Perú y a los estados en la región que las violaciones graves a los derechos humanos no deben pasar al olvido en la impunidad. Esto permite reivindicar a todas las víctimas de estas violaciones, quienes confían en que las decisiones de la Comisión Interamericana, las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana, una vez alcanzadas, sean cumplidas, y que esperan que seamos capaces de evitar que se borre irremediablemente las posibilidades de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la Comisión Interamericana. Seguidamente se abre el espacio de preguntas de los jueces y juezas del tribunal, si así lo desean. Juez Diego Moreno Rodríguez. Yo no tengo preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Jueza Pérez Goldberg. Sí, Presidenta, muy breve. Al Estado me gustaría preguntarle si tiene conocimiento, algunos datos dio, pero si tiene conocimiento global sobre cuántas solicitudes se han presentado requiriendo la aplicación de la ley 32.107 a la fecha. Porque el número que dio no me queda claro si se refería a la primera ley o a la segunda, para tenerlo claro. Sí. Gracias, honorable magistrada. La ley 32.107, digamos, la ley de prescripción, ¿no?, ha recibido a 48 solicitudes de aplicación hasta la fecha. Sí, eso. ¿Tiene conocimiento de solicitudes de aplicación en relación a la ley 32.419? A ver, respecto de la primera ley, solo debo cumplir con que todas las solicitudes han sido desestimadas, salvo una
que no es en el caso Barrios Altos ni La Cantuta y que está impugnada. Y respecto a la segunda, todavía no tenemos conocimiento de solicitudes de aplicación porque ha sido publicada en el Diario Oficial la semana pasada, el 14 de agosto. Muy bien, muchas gracias. No tengo más preguntas, presidente. Gracias, jueza Pérez Goldberg. Jueza Verónica Gómez. No tengo preguntas, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Juez Pérez Manrique. No tengo preguntas, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Juez vicepresidente Mudrovich. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhora presidenta, solamente quisiera perguntar a los representantes si tienen alguna consideración en relación a los datos que fueron presentados ahora por el Estado de Perú. Respecto de los pedidos individuales de aplicación de la Ley 32.107, la Ley de Prescripción de Crímenes Imprescriptibles, en realidad las decisiones que se han emitido en una lista importante de casos son decisiones de primera instancia. En ningún caso ha habido una desestimación ya absoluta. Y no lo decimos por conveniencia, de que nos interesa dar un dato que pueda capaz sorprender al tribunal. Nos decimos porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? En algunos casos, los tribunales de juzgamiento han dicho no aplicamos por incompatibilidad con normas de derecho internacional. En otros casos, tribunales de juzgamiento han dicho vamos a resolver con la sentencia y el juicio continúa, ¿no es cierto? La resolución a la que se ha hecho comentario ahora, que se ha emitido por un juez de investigación preparatoria el día de ayer, es una resolución de primera instancia. Y por lo tanto hay que prever que son decisiones, han sido apeladas. No conocemos que alguno de esos casos, sobre los cuales ya ha habido una inaplicación, haya tenido una resolución de confirmación, por el propio procedimiento y por los propios plazos de carácter procesal que se suelen manejar en nuestros países. No, ninguna causa se resuelve de la noche a la mañana. Por lo tanto, ese es un dato concreto. No han sido solicitudes desestimadas. Es cierto, hay decisiones de inaplicación, pero que han sido apeladas. Eso respecto de la ley de prescripción. Y respecto de las leyes de amnistía, en realidad es cierto, es una ley que está vigente desde el 15 de agosto, pero ya en varios casos, el caso Cayara, que es la masacre de 40 personas, el caso Acomarca, es la masacre de 69 personas, y por lo menos otros 2 o 3 casos más ya se han presentado solicitudes de excepciones de amnistía, que es el procedimiento, digamos, regular a través del cual se puede solicitar ser beneficiado por una norma de esta naturaleza. Ese es el estado de esos procesos, ¿no? Respecto de las amnistías, no hay todavía ninguna decisión, ni siquiera de primera instancia. Los tribunales de juzgamiento han tomado la decisión de, como corresponde, convocar audiencias específicas para que las defensas de los acusados o procesados y la Fiscalía y la defensa de las partes agraviadas generen un debate y sobre eso el tribunal tomará una decisión. Muchas gracias a los representantes. Yo no tengo más dudas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera que los representantes se refirieran a la posición del Estado de que en ningún caso de Barrios Altos y La Cantuta se ha aplicado la ley 32.107. Si me puede aclarar cuál es la posición de ustedes al respecto. Perdón. Sí, han habido solicitudes para aplicar la ley de prescripción. Estas no han sido aceptadas, están en segunda instancia todavía pendientes de resolución de la Corte Suprema. Gracias. Al Estado quisiera preguntarle en qué estado se encuentra el trámite de las acciones de inconstitucionalidad que fueron interpuestas por el Colegio de Abogados de Lima y la Fiscal General de la Nación contra la Ley 32.107 ante el Tribunal Constitucional, si fuera posible. Sí, honorable magistrada. La demanda de inconstitucionalidad ha seguido su trámite regular, ¿no? En inicio se ha corrido traslado al Congreso de la República, ha sido absuelto el traslado y se ha llevado a cabo ya la audiencia de vista de la causa, ¿no? Por lo cual se está en etapa de resolución.
es inminente la emisión de una resolución que, a través de la cual el Tribunal Constitucional emite una decisión definitiva. Si me pudiera referir más o menos qué plazo hay después de la audiencia para resolver, digamos, en el histórico del tribunal, más o menos. La audiencia se ha llevado a cabo alrededor de hace 30 días, ¿no? Está en plazo de resolución. Lo único que hay que precisar es que esto pasa por un proceso deliberativo, señora magistrada, ¿no? Entonces, los jueces, que son 7, ¿no? Van, digamos, votando ponencias en uno o determinado sentido, ¿no? Entonces, la Constitución y la ley, el Código Procesal Constitucional exigen que se alcancen 5 votos conformes para declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, pueden haber ponencias en un otro sentido, esa deliberación es reservada naturalmente. Lo que entendemos es que están circulando las ponencias para que el tribunal tome un acuerdo definitivo. Muchas gracias por su respuesta. Y finalmente, quisiera saber si el Ministerio Público ha emitido alguna directriz en relación con la aplicación de esta ley. La fiscal de la Nación ha indicado, bueno, no solo indicó, se refiere a la 32.107. Sí. La fiscal de la Nación, en primer lugar, exhortó, digamos, a los operadores de justicia o manifestó su desacuerdo con la norma y ella participó de la interposición de la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley. Okay. ¿No? Sin embargo, el control de constitucionalidad difuso es una atribución de los jueces, ¿no? Los jueces. Ellos, obviamente, el Ministerio Público, en las audiencias que han habido, han manifestado su disconformidad con la aplicación de la ley. Sí. Muchas gracias por sus respuestas. Esta Corte no tiene más preguntas. Antes de concluir la audiencia, me permito recordar que continúan vigentes las medidas provisionales ordenadas mediante resolución de la Corte el 1 de julio de 2024, en la que se resolvió requerir al Estado de Perú que tome las acciones necesarias para que se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a la Ley 32.107, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las sentencias Barrios Altos y La Cantuta, u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, mientras la Corte toma una decisión definitiva. Asimismo, continúa vigente la medida de no innovar que dictó esta presidencia el 24 de julio de 2025 en lo relativo a que las autoridades peruanas competentes deben abstenerse de aplicar la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en los años 1980 y 2000, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pueda pronunciar sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales. Finalmente, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de esta Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos, a los peritos, representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Antes de dar por finalizada esta audiencia, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, al Ilustre Estado de Perú, a la Comisión Interamericana, a los representantes de las víctimas, agradeciéndoles que se acogieron a los tiempos y que la audiencia se ha llevado con mucho respeto. Se levanta la sesión, que tengan todos muy buenas tardes.